Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Carlos Martínez León y hoy vamos a la parte número 2 de cómo pintaba Sargent. Esperando que el primer video haya sido útil para ti, hoy nos vamos a profundizar un poco más en por qué Sargent era tan bien visto y por qué su obra es tan sofisticada. Y voy a tratar de interpretar su proceso pictórico a través de mis análisis para que podamos descifrar cómo pudo haber pintado estas obras y ver qué podemos aprender de ello. Pero primero, está haciendo falta algo muy importante. Antes de empezar el capítulo de hoy, lo primero que estoy notando es que la tela tiene una imprimatura gris. Si bien Sargent pinta usualmente sobre fondos blancos, de los artistas que recuerdo en este momento, Rubens es uno de los que utiliza este tipo de imprimatura frecuentemente en el desarrollo de sus pinturas y lo hace principalmente para trabajar temperaturas frías en las pieles. Esto te funciona cuando la pintura es muy delgada, pero la pintura de Sargent no es delgada, es bastante empastada en algunas áreas. Así que tengo dos primeras reflexiones con respecto al por qué puede haber sido gris. La primera es para generar un tono general para el turbante y la barba y poder tener una mejor apreciación de la pintura una vez que ha colocado los tonos de la piel. Y la segunda es que simplemente era el canvas que tenía a su disposición y empezó a pintar con eso. Así que lo primero que vamos a hacer es tratar de crear nuestra imprimatura para tratar de ser lo más fieles posible al proceso de esta obra en particular. Encontré que tenía este canvas de algodón de 30 por 30 pulgadas o de 70 por 76 por 76 centímetros. Es mucho más grande de lo que debería utilizar para esta copia, pero es lo que tengo a disposición, así que es lo que vamos a usar. Para entender los colores de la imprimatura voy a utilizar mi percepción de la impresión, porque en la tablet o en el teléfono se va a ver distinto dependiendo de la pantalla, así que voy a utilizar esta impresión como la imagen más fiel para tratar de entender los colores y la técnica. Ahora, para la imprimatura, en esta pintura hay blanco, negro, amarillo y rojo por el color del gris, y eso es lo que voy a hacer ahora. Lo que es realmente relevante al momento de hacer la imprimatura es el tono. Y en este momento, este tono es el que me va a servir para empezar la pintura. ¿Quieres usar trementina al momento de empezar la pintura? Pero asegúrate de no hacer desastres como lo hago yo. Ahora viene el timelapse. Música. Con la imprimatura lista, ahora solo tengo que dejar secar la tela para poder empezar a la pintura. Así que continuamos.
Y hoy quiero hablarte de por qué pienso que la pintura de Sargent es tan sofisticada y por qué se ha vuelto tan atractiva para muchos de los artistas en este momento. En síntesis, o desde mi punto de vista, la obra de Sargent es una simplificación de la obra de Velázquez. Sargent estudió a Velázquez en Madrid y en ese desarrollo comprendió qué era lo que hacía a Velázquez especial, pero le agregó algo más. Le agregó la simplificación de su pincelada. Para decirlo de una manera muy práctica, mientras Velázquez describía una forma con 3 o 4 pinceladas, Sargent lo hacía con una. Y esto, en mi opinión, es una de las cosas que hace que la obra de Sargent sea tan sofisticada. Porque no solamente está simplificando una forma, sino que está diseñando esa forma específica para que se vea más atractiva, para que se vea más llamativa. Y esto quería comentártelo antes de comenzar esta primera etapa de la pintura, porque me lleva de una vez a la conclusión de que, contrario a lo que la pintura parece, Sargent puede haber sido un pintor que pintaba muy lento. En muchas conversaciones se ha debatido de si Sargent pintaba rápido o no. Yo creo que lo hizo al final de su carrera, en su tercera etapa, cuando pintaba las acuarelas en Venecia, y de allí en adelante. Pero previo a ese momento, y en consecuencia a esta reflexión de que Sargent es un artista que está diseñando la pincelada para que se vea de una manera particular, considero que el acercamiento a su pintura era bastante lento, era bastante preciso y muy simplificado. Para comenzar la pintura voy a mezclar un poco de tierra de sombra natural y burnt umber para crear un tono que es el que pienso que pudo haber utilizado para iniciar el boceto general. Voy a tratar de desarrollar las masas, tratando de lograr que el dibujo sea lo más preciso posible de las masas generales para dejar una impresión de luz, una impresión de la forma muy general, para después empezar a colocar los detalles. La ejecución debería ser hecha rápida en el sentido del número de sesiones, pero no en la aplicación de la pintura. Creo que esta pintura me va a pedir que haga las pinceladas con mucha conciencia y con mucha atención. Ahora voy a trabajar sobre la sombra y tratar de definir un poco más los detalles y los mediotonos. Y esto es lo que he usado hasta el momento. Raw umber y burnt umber para la sombra y negro con amarillo para el turbante. Es una paleta, como ven, bastante limitada, como el ejercicio anterior. Pero para esta etapa no necesito más colores en este momento. Así que vamos a la segunda parte. Esta es mi paleta en este momento. Mi sombra, el tono verde de turbante, 2 mediotonos y el fondo. Y en este momento acabamos de finalizar la primera capa de la pintura, que es básicamente una división rápida entre luz, medios tonos y sombras. Ya podemos apreciar un poco el tono general de la piel, algunos de los detalles en el retrato,
pero ahora vamos a ir a empezar a agregar pintura y detalles para empezar a construir la forma y construir los detalles. Hoy vamos a finalizar la pintura y vamos a trabajar sobre las pinceladas que restan para darle la forma al retrato y desarrollar la estética de Sargent. Y para este paso, la clave es entender la intención de la pincelada. Y esto es algo que te va a ayudar de ahora en adelante. Cada vez que hagas una pincelada, pregúntate, ¿qué valor tiene? ¿Qué color tiene? ¿Y qué forma describe? Eso significa que si la pincelada va en la frente, explica un hueso o explica la piel o explica una transición. Cuando comprendas que cada pincelada tiene una particularidad distinta de otra y que no son todas iguales, tu pintura va a ser mucho más sofisticada. Y en esto radica, desde mi punto de vista, el secreto de Sargent, en darle a cada pincelada un valor especial dentro del conjunto. Todas son importantes. Sin comentario. Para lograr la materialidad de la pintura necesitas tener bastante pigmento en la paleta, y así se ve la mía en este momento. De esta manera puedes tener suficiente pintura para modelar, suavizar y poder crear las transiciones con la pintura fresca. Y ya para este momento, que ya tengo toda la impresión de luz y de color, voy a darle los toques finales para terminar la pintura. Y esto fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme. Espero que estos acercamientos a la técnica de los maestros te ayuden a comprender su proceso mejor. Yo no soy un especialista en la materia, pero trato de profundizar muchísimo y estudiar y analizar las pinturas en base a mis estudios. Y espero que toda esta estructuración de lo que puede haber sido el proceso de Sargent en este ejercicio
y en el anterior te sea útil para ser un mejor pintor. Sin más nada que agregar, espero que me dejes un like, comenta si hay algo más que desees saber. Espero que tengas un feliz día y nos vemos muy pronto.